Muy buenos días, queridos estudiantes. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones. Y qué lindo encontrarnos un nuevo día con cada uno de ustedes. Esperando en Dios también que sus vidas hayan sido guardadas y cuidadas por el poder, la grandeza y la misericordia de nuestro buen Dios. Dios ha sido bueno hasta ahora y nos ha bendecido y nos ha protegido en gran manera. El tema de hoy día tiene que ver con algo que cada uno de nosotros a veces decimos, hablamos y hasta a veces pedimos que Dios actuara de esa manera, ¿sí? Pero previo a ello, me gustaría que usted pueda leer una vez más el versículo que tenemos de la semana. El versículo de la semana dice Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo les había dicho ya la vez pasada de este texto de la semana 3 enseñanzas que sacamos. A ver, ¿cuáles eran? Número 1 dice que sobre todas las cosas Dios ama nuestra vida. Por sobre todo, podemos vivir momentos alegres, felices, tristes, no sé. Por sobre todo lo que vivimos, Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la Biblia también nos dice, este versículo nos enseña que somos doblemente vencedores. Eso es algo muy importante. Doblemente vencedores. Y en tercer lugar, esta victoria que tenemos, este triunfo que tenemos, este doble triunfo o doble victoria, es gracias al amor de Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora, algo adicional que quiero agregar a ello es que si tú has experimentado el amor de Dios, si has pedido perdón a Jesús de todo corazón y de todos tus pecados, entonces tú vas a poder experimentar esto que estamos hablando. Toda esta gran victoria, toda esta tranquilidad y todo el gozo que el Señor quiere darnos es para todos. Solo hay un requisito. Y el requisito es que tú puedas acercarte al Señor con todo tu corazón. Y eso es algo especial para nuestras vidas. Es algo fundamental en nosotros. Así que quiero decirte que te acerques al Señor Jesús de todo corazón. Recuerda ello. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Muy bien, bienvenidos en este día, el día jueves 29 de octubre del 2020. Jueves 29 de octubre del 2020. Bienvenidos a este tiempo de clases, a este tiempo en el que estoy seguro vamos a aprender algo nuevo. ¿Está bien? El tema de hoy día. Les decía sobre el tema que tiene que ver con algo que a veces nosotros pedimos a Dios. Tal vez ustedes han escuchado a sus padres decir esto, ¿sí? Y tiene que ver con la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a actuar de esta manera? Vemos tal vez la tanta situación que vive el mundo, la desigualdad, la violencia, lo mal que se comporta la gente en el mundo, y nosotros empezamos a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quiero que vean conmigo juntamente un pasaje muy interesante, una historia bastante interesante. Y vamos a mirar la justicia de Dios desde la perspectiva de Habacuc. Habacuc fue un profeta muy importante de la Biblia, ¿sí? Y vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿De qué estaba hablando el profeta Habacuc? ¿De qué estaba mencionando el profeta Habacuc? El profeta Habacuc está muy dolido por la injusticia que hay en su lugar, en Judá, en el reino del sur. Siendo el pueblo de Dios, este reino se corrompió. Este reino se apartó de Dios y vivía en violencia, y vivía en maldad, y vivía en un momento difícil y duro. Y Habacuc dice lo que nosotros a veces hemos dicho. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta violencia? Y muchas veces nosotros también pensamos en la misma manera. Y muchas veces nosotros decimos, Dios no es justo. A veces pensamos, Dios no ha sido justo, porque miramos tanta maldad y no pasa nada. Pero no es así. Dios está tomando en cuenta todo lo que sucedió en el reino del sur, en ese lugar que se llamaba Judá, donde había una ciudad principal que se llamaba Jerusalén. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios respondió al pedido de Habacuc. Y respondió Dios en algunas maneras. Por lo menos podemos ver en 5 formas cómo respondió Dios. Número 1, podemos ver que Dios mostró su justicia. En primer lugar, Dios mostró su justicia. Esta es la primera manera, ¿no? Dios muestra su justicia. Pero muestra no de la forma como nos gustaría a nosotros ver. A veces nosotros vemos y queremos que Dios mande un rayo y que se muera la gente. No, Dios no mostró de esa manera. Pero sí dejó algo muy claro y que debes entender tú. Que Dios muestra su justicia y Dios es imparcial. Imparcial frente a la maldad. Dios es imparcial frente a la maldad. ¿Sí? Frente a lo malo. Dios no es alguien, como decía ahí, la justicia salía torcida. Porque era la justicia humana. Como dice ahí, el justo asediaba el injusto asediaba al justo. ¿Y qué hacía como resultado? Como resultado, la justicia salía torcida. ¿Qué significa cuando la justicia sale torcida? ¿Qué nos hace pensar? Nos hace pensar de que la gente mala a veces como que ganaría. Vemos nosotros tantos juicios de tanta gente que ha cometido tanto daño a la sociedad y no recibe ningún castigo. La justicia sale torcida. Porque la justicia está hecha ¿con qué? Con el corazón humano, con la mente humana. Pero lo primero que Dios le mostró a Habacuc fue que Dios mostró su justicia. Y en eso mostró Dios claramente, y eso hay que entender muy bien, y me gustaría que tú tengas siempre eso en tu mente. Debes tener que Dios es imparcial frente a la maldad. Él no hace tratos. No es que hace cosas para que el ser humano siga haciendo maldad. No. Dios es imparcial frente a la maldad. En segundo lugar,
algo que mostró Dios y que de pronto Habacuc no le entendió al inicio, pero luego tuvo que entender, fue que, en segundo lugar, ¿qué hizo Dios? En segundo lugar, algo muy importante, y vamos a aprender ahora, ¿sí? En segundo lugar, no siempre, y esto es muy importante que entendamos, recibimos lo que queremos o lo que esperamos. No siempre. Recibimos lo que esperamos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es misericordiosa. ¿Qué significa esto? Que la justicia de Dios es misericordiosa. Dios siempre está detrás de todo acto justo. Dios es un Dios justo. Pero su justicia no es como nosotros pensamos. No es como nosotros hemos creído. Su justicia es misericordiosa. Si no, hubiera sido difícil tantas cosas. Imagínate cuando tú fallas, tú pecas. Si Dios no tuviera misericordia, al instante Dios enviaría un enorme castigo. No, Dios está esperando por esa misericordia de Dios. Dios está esperando que tú te arrepientas. Y Dios está esperando que el ser humano se arrepienta. Esa espera se conoce como misericordia. Dios espera que tú te arrepientas de tus pecados. Dios es misericordioso, ¿sí? Y eso debemos entender claramente, cada uno de nosotros. Sí, Dios sí desea hacer justicia, pero su justicia es misericordiosa. En tercer lugar, quiero decirte que Dios le mostró a Habacuc que el perdón hace parte ¿de qué? De su justicia, correcto. Su justicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos? Que el perdón hace parte de su justicia. Y eso debemos entender claramente, que Dios, a través del perdón, ese perdón que Dios otorga, es parte de la justicia. Él ya nos hizo justicia cuando nos perdonó. ¿Cómo? Pues olvidando, borrando todos nuestros pecados. Pero ¿cómo nosotros? Arrepintiéndonos completamente. Cuando nos arrepentimos, Dios obra en justicia. Y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo mismo demanda de nosotros. A veces nosotros estamos prestos a juzgar, pero Dios quiere que antepongamos el perdón antes de juzgar. Pero frente a ello debe haber un gran arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y en cuarto lugar, ¿qué es lo que aprendió Habacuc a través de esta justicia de Dios? ¿Qué es lo que aprendió Habacuc? En cuarto lugar, Habacuc aprendió ¿qué cosa? Habacuc aprendió que en Jesús, nosotros somos justificados. ¿Qué es lo que dice? Que fuimos justificados a través de Cristo Jesús. Jesús nos hizo justicia a nosotros. Alcanzamos su perdón. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado ocasionó en nosotros una separación entre Dios y el ser humano. Y a consecuencia de nuestro pecado, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que recibir un castigo. Ese era el justo juicio de Dios, ¿verdad? Dios es justo y decimos que Dios, de una forma muy importante, decimos, es imparcial frente a la maldad. Nosotros hicimos cosas malas delante de Dios, ¿sí? No siempre recibimos lo que esperamos. Dios obró con misericordia en nosotros. Y Él nos perdonó porque nos arrepentimos. Pero ese acto de justicia lo recibimos a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros recibimos el acto de justicia. Y ahora somos justificados. Dice en el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Jesús somos justificados, ¿sí? Y tenemos justicia en Jesús. ¿Está bien? Muy bien. Por último, solamente dos preguntas que le hizo ver Dios a Habacuc. La primera pregunta es, ¿qué demanda Dios? Número 5. ¿Qué demanda Dios? En esta dirección, ¿qué demanda Dios al ser humano? Que actuemos con justicia, pero que no seamos nosotros quienes impartimos justicia, sino impartamos perdón, que es parte de la justicia. Dios quiere que impartamos perdón, ¿sí? Y eso es muy importante. Que seamos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que aprendió Habacuc? Que seamos jueces o que impartamos justicia. ¿Qué es lo más fácil? ¿Juzgar o perdonar? ¿Qué es lo más fácil para el ser humano? ¿Juzgar o perdonar? A veces nosotros juzgamos brevemente, pero Dios quiere que aprendamos a perdonar, que es parte de la justicia. Una cosa es juzgar y otra cosa es impartir justicia. Nosotros hemos sido llamados a impartir justicia. Significa perdonar. Espero en Dios que tú puedas perdonar. Quiero terminar en esta mañana leyéndote los últimos versículos de Habacuc, que se encuentran en el capítulo número 3, el versículo 17, lo que aprendió Habacuc después de ver toda la situación como Dios obró. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Te he puesto, querido estudiante, dos fichas. La una, la ficha de trabajo, que vas a responder a la luz de algunos versículos, textos bíblicos de Habacuc. Y la segunda ficha, la ficha de actividad, que tiene que ver con lo que hemos hablado y con algunos textos bíblicos más. Sin más por el momento, me despido. Que Dios bendiga tu vida en gran manera.